Buenas noches, mi gente. Charlie Mariotti Jr. con todos ustedes. Feliz y agradecido de compartir este espacio, de que nos acompañen una noche más del lunes para saber qué tenemos, qué tuvimos, qué nos espera durante la próxima semana. Siempre agradecido de su sintonía, siempre agradecido con don Antonio Espaillat, de doña Montserrat, ¿verdad? Por permitirnos estar aquí un día más en ¿Qué tenemos radio? Está con nosotros también hoy, pieza esencial ya de este equipo, don Joan Almanzar. Bueno, saludos Charlie, Mariotti y a todo el público que nos brinda la oportunidad de su sintonía, ¿no? Este lunes, inicio de la semana, de manera obligada tenemos que referirnos a lo que ha pasado, las reacciones y básicamente saber o poder prever qué pasará. La verdad que muchas informaciones interesantes. Y al parecer la petición que hacíamos el primer día de que no fuera una única vez se nos cumple y estamos aquí nuevamente para conversar sobre los temas que interesan en la actualidad de la República Dominicana. Así es, y arrancamos con el suceso que nos mantuvo en vilo durante gran parte de la semana antepasada, que fue la tormenta Franklin, que venía con mucha fuerza, que muchísimos milímetros de agua eran esperados. Gracias a Dios se tomaron las medidas preventivas y creo que solamente se perdió una vida, solamente tuvimos una pérdida humana, que es muchísimo, pero es menos que las otras veces que suceden estos acontecimientos. Entonces, creo que nos da mucho a entender y a apreciar lo importante que es planificarse, tomar las medidas del lugar. Estuvimos preparados, estuvimos asustados y eso nos hizo accionar. Entonces, por eso, independientemente de si llovió mucho, de si no hubo vientos, de si no llegó por completo, de si una vez llegó al territorio nacional avanzó el paso, por eso, por las medidas de prevención, por el cuidado que se tuvo, fue que pasó sin penas mayores. Así que felicidades a todo el pueblo dominicano. Mucha gente molesta incluso, que dijo, pero no llegó nada. Pero gracias a Dios, ojalá y nunca lleguen. Así es. Había un hecho cierto en la realidad de lo que el gobierno tenía que hacer. Era imposible aventurarse a que sucediera nuevamente lo que sucedió aquel 4 de noviembre, donde de manera intempestiva, inclusive con actividades programadas, juegos de béisbol. Yo mismo estaba durmiendo, esperando la hora para trasladarme como de manera religiosa al Estadio Quisqueya a apoyar a mi equipo. Cuando despierto esta lluvia, bueno, pues había inundado la ciudad. Hay algo, Charlie, más allá que a mí me llama mucho la atención de esta labor de prevención, de cómo ahora sí se tomaron los recaudos para evitar. Y bueno, si lo que se evita pues termina en un mal menor de lo que se esperaba, pues por partida doble hemos salido ganando. Sin embargo, a mí me llama a reflexión mucho lo que está pasando con la sociedad dominicana. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, se anuncian paralización de labores, hay una interrupción en la vida productiva nacional, pérdidas multimillonarias. Bueno, Joan, y perdón que te interrumpa, ya incluso dijeron los datos oficiales, se estima que las pérdidas en los diversos territorios a raíz de la tormenta tropical son de 5.100 millones de pesos. Ya se estiman en más de 5.000 millones, efectivamente, Charlie, las pérdidas económicas de este fenómeno. Sin embargo, veíamos el producto de la labor extraordinaria que realizaban los medios en los diferentes puntos del país, cómo personas estaban en las calles, cómo personas se sumergían en charcos improvisados. Ese video que parece sacado, ¿no?, de una película de terror, donde un joven se lanza a la cañada, una cañada, y el cuerpo, bueno, lo arrastran las aguas. Aquí en la parte también céntrica de la ciudad, una cantidad de personas desplazándose en vehículos deportivos, en buggies. Se arman discusiones con periodistas. Yo siempre aprovecho, o quiero yo aprovechar, ¿no?, cada vez que tengo la oportunidad, para hacer un llamado a la prudencia, al buen comportamiento, al respeto de las autoridades y de las instituciones que tanto nos cuesta mantener. Ese es mi llamado al pueblo dominicano, que seamos prudentes, que acatemos los llamados que se nos hacen y que dejemos atrás esas prácticas que lo que hacen es dificultar el trabajo de las autoridades públicas. Y si usted analiza lo que pasó
Aparte de que yo entiendo que sí, lo que tú dices es cierto, hubo algunos antisociales que no acataron el llamado de las autoridades, pero creo que en su mayoría el pueblo dominicano sí se mantuvo tranquilo, se mantuvo en sus hogares, se mantuvo al margen, no salió si no tenía que salir, y creo que fue un experimento o digamos una experiencia positiva en términos generales, pero sí preocupa mucho, Joan, el estado del alcantarillado de la capital, del alcantarillado del Distrito Nacional. Tú analizas los lugares que se inundan, los que no se inundan, tan solo minutos de lluvia y ya hay charcos, porque es una ciudad que creció sin planificación. Definitivamente solamente hay que ir a la zona colonial para tú ver lo que es una ciudad que va creciendo de manera, digamos, organizada, porque eso fue lo que sucedió en ese que fue quizá el primer asentamiento de la ciudad, lo que le dio origen a la ciudad de Santo Domingo, donde hoy estamos. Pero la realidad es que nosotros tenemos que hacer un compromiso real con una ley de ordenamiento territorial y no seguir creciendo de manera desmedida y de manera desorganizada, porque eso nos puede salir muy, muy, muy caro. ¿Qué más tenemos, señor? ¿Qué noticia le llamó a usted la atención la semana pasada, señor Almanzar? A mí me sigue llamando poderosamente la atención los pronunciamientos constantes que hace el gobierno de que se compromete a la no utilización de los recursos del Estado para lograr la reelección. Y yo observo detenidamente el ambiente en el cual se reiteran esos anuncios, en el marco de actos oficiales. Parece un contrasentido que el presidente aproveche un escenario pago, propiciado y concebido por el gobierno, por el dinero de los contribuyentes, para decir que no utilizará los recursos del Estado. A mí me gustaría ser testigo presencial de cómo un presidente podrá dividir sus funciones de presidente de la República y de candidato, ¿no?, a repetir a la misma posición. Es la misma persona la que saldrá a buscar la reelección, utilizará los mismos vehículos, los mismos empleados, el mismo material gastable, los mismos choferes que le corresponden. Yo no llegaría nunca al desatino de entender que no le corresponden. Ahora, ¿dónde estará marcada la línea que dividirá la actividad que el presidente de la República en el ejercicio de sus atribuciones le corresponden y dónde empezarán las actividades propias del candidato que procura no repetir a la misma posición? Llama la atención, eso se parece al libro de George Lakoff que habla de no mires al elefante, don't look at the elephant, que justamente cuando te dicen que no hagas algo es lo que tu cerebro hace de manera inmediata, y aparentemente eso fue lo que entendieron muchos de los funcionarios del presidente Abinader, no todos, hay honrosas excepciones, pero quizá una gran mayoría, y esas son las cosas que a nosotros nos preocupan, porque una cosa es el mensaje, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Entonces van manejando eso que ellos han denominado narrativa y van construyendo una percepción totalmente alejada de la realidad, y la gente poco a poco va perdiendo la noción de que lo igual no es siempre lo mismo, Lo igual son cosas que se parecen y que no molestan y que van marchando y tú te vas acostumbrando. Lo mismo tú lo repeles porque tú dices, bueno, eso ya lo vi. Pero cuando te están dando mucho de lo igual, según John Chulhan, eso lo que hace es que aleja la distancia, crea una distancia sobre lo diferente, y cuando tú no tienes lo diferente para ponérselo enfrente a lo igual, entonces lo igual va perdiendo sentido, porque para existir meramente lo igual necesita lo diferente. ¿Es mentira? No, yo le hago una pregunta al señor Mariotti. ¿Usted es capaz de afirmar que se va a poder? Pero tú viste ahí cómo te llevé de George Lakoff a John Chulhan a Roche RD. Esa ha sido su grandeza siempre. Ha sido esa versatilidad que le caracteriza, de poder teorizar sobre los temas más sublimes y luego terminarlo con un dembow. Eso es lo que la gente ley de vida. Quiere escuchar, ¿no? Y que todo esto no tiene que ser aburrido, porque yo quisiera compartir con los radioescuchas la reflexión de ver si esto va a pasar de las meras palabras, si esto va a poder ser materializado. Si el presidente de la República dice que no se trata solamente de una candidatura que procura la reelección, sino cambiar el paradigma en el cual históricamente se han montado todos los candidatos que procuran repetir, según él, ¿no? Dice, hace unas afirmaciones de que siempre este ha sido el medio utilizado, pero que ya eso se acabó. Y quisiéramos
Lo único que quisiéramos es que sus hechos nos permitan seguir escuchando sus palabras. Sí, y hasta cierto punto, Joan, es loable del presidente, porque la realidad es que es su responsabilidad exigir que esto sea así, pero también es su responsabilidad exigir que se cumpla. Yo recuerdo que el presidente Medina también lo dijo en su momento, hizo el mismo llamado. Todos los presidentes, cuando están buscando la repostulación, que es el caso del presidente, porque tiene que enfrentarse primero a don Guido Gómez y a don Rafael Alburquerque, para luego quizás tratar de ser reelegido. Bueno, dicen este tipo de cosas, pero el cambio no puede ser solamente un eufemismo, tiene que convertirse eventualmente en acción. Muchas cosas sucedieron la semana pasada, señores, dentro de ellas, no menos importante. Te voy a dar 2 o 3 noticias, Joan, para que tú me digas cuál tú crees que es la falsa. Ok, oye, vamos a hacer este ejercicio. Vimos varios fake news la semana pasada también. Tú recuerdas que se hizo viral un video de un señor que lo estaban lanzando de un bote, decía amarrado, aparentemente un cobro de deuda, quién sabe qué era lo que era eso. Sí. Sumamente dantesco ese video, pero no se ha dicho quién es el señor, no se ha dicho si era aquí. Con esta era de la información uno no sabe si lo que ve es una película o si es una noticia, pero esa misma noticia que se hizo viral de que lanzaron a un señor de un bote, de un barco, también la juntaron, la linkearon a otra de un joven subiendo fardos de dinero que después tuvo que salir a desmentir diciendo que era dinero falso. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que preguntarse. ¿A quién le creo? ¿A quién le estoy creyendo? ¿Quién es que me está enviando la información? ¿A qué le estoy dedicando tiempo? ¿Es al interés vago de alguno de que yo pierda mi tarde analizando un suceso que ni pasó aquí o que quién sabe si fue cierto? ¿O realmente yo estoy aportándole a mi desarrollo analizando noticias que me suman y noticias que me van a hacer un mejor ser humano? Se lo dejo como tarea. Pero Joan, de estas 3 noticias, ¿cuál tú crees que es falsa? Descubren feto momificado que llevaba más de 40 años en el vientre de una mujer de 84 años. Esa es una. 2. Exhiben obra de arte con maniquí de niña embarazada en el Bienal Nacional de Artes Visuales. Y 3. Aseguran que Meghan Markle podría cobrar hasta $1 millón por publicación en su Instagram. Bueno, yo utilizaré ahora... Distópicas, parecen como raras. Yo utilizaré ahora el método de descarte, ¿no? A mí me parece... Bueno, lo de Jorge Pineda ya inunda las redes sociales, ¿no? Y usted sabe, señor Mariotti, que nosotros nos apersonamos a los lugares a ver las cosas esta tarde. No, y la Bienal, yo sé que usted, además de todo, es un amante de la arquitectura y de las artes. Por eso no me cabe ninguna duda que usted ya pasó por ahí. Tratamos siempre de mantenernos al día con la sensibilidad, ¿no? Esa parte sensible del ser humano. Entonces, lo de Jorge Pineda es una afirmación. Evidentemente, hay una escultura del año 2014, según reseñan los medios. Un señor que ya falleció, vale resaltar, y que su obra, bueno, pues sigue dejando enseñanzas en la sociedad dominicana, sigue proyectando, ¿no?, este fenómeno de una manera muy especial del embarazo juvenil. Y Jorge también víctima de la insularidad quizá que nosotros enfrentamos, ese problema migratorio que a muchos de nuestros grandes artistas los ha hecho permanecer en esta media isla o en este tercio o 2/3 de isla, lamentablemente. Pero Jorge es sumamente talentoso, tuvimos que esperar que falleciera para honrar su obra, pero... ¿qué le pareció esa en específico? ¿Qué ha sido la que más reacciones ha concitado? Reflejo de un problema social de antaños. Seguimos estando en los primeros lugares, también en las cosas negativas. Lamentablemente, el embarazo en la adolescencia en la República Dominicana es un problema que sigue generando herencia de falta de oportunidad, que sigue generando herencia de pobreza, herencia de calamidad, herencia de falta de educación por múltiples razones. O sea, una adolescente que con 13, 14 años sale embarazada, bueno, una niña que concibe a otro niño y tiene que salir de las aulas, tiene que ir a trabajar, tiene que buscar el sustento diario. Y eso obliga, ¿no?, a que haya una consecución. Pero evidentemente, señor Mariotti, que sin entender yo ser un especialista, ¿no?, de la biología y mucho menos de la medicina, a mí la noticia que más falsa me parece es aquella de que haya un feto momificado en el
vientre de una anciana de 70, 80 años que haya permanecido allí por más de 40 años. Pues mire que no, que es cierto. Son ciertas todas. Bueno, imagínese usted. De las cosas de la vida, pero volviendo al tema de Jorge Pineda, yo siempre digo que aquí hay una realidad y es que hay poderes fácticos tradicionales en República Dominicana, que aún nosotros teniendo los índices más los índices más altos, de embarazo infantil, juvenil, en toda la región, se oponen a temas como la educación sexual, se oponen a temas como quizás luego de cierta edad la entrega de métodos para no concebir para no concebir anticonceptivos, tan simple como eso, a la entrega de preservativos y demás, porque entienden que hablar de un comportamiento riesgoso es de una u otra forma promoverlo, cuando no, hablar de un comportamiento riesgoso, de un comportamiento que pueden tener nuestros jóvenes, porque es hasta un tema natural, yo creo que debe ser a lo que nos aboquemos como sociedad, porque tenemos un problema, tenemos una realidad que no estamos enfrentando, y por hacernos la vista gorda, por mirar al otro lado, por decirle simplemente no lo hagan, evidentemente no se ha solucionado durante mucho tiempo. Conozco demasiadas personas que son pro vida solamente hasta que nace la criatura. Eso tiene que cambiar en República Dominicana, porque los niños, la juventud lo necesitan poder desarrollar esa niñez, esa juventud en paz, en prosperidad y sobre todo en seguridad. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.